Aquí estamos, acaba de terminar El río de la vida de Robert Redford en unas imágenes últimas realmente maravillosas. Yo creo que están elegidas con un acierto de localización de exteriores sin ninguna duda y con esa voz en off que, como decía Miguel Marías, era la propia de Redford en la versión original. Yo la vi en Tenerife, me parece, en un festival de cine ecológico donde formaba parte del jurado y naturalmente ganó el primer premio, porque hay muy pocas películas ecológicas y sobre todo muy pocas películas que pudieran haberle hecho sombra. Y es verdad que la voz de él transmitía una enorme emoción, un enorme colorido le daba la voz y mucha gente, yo recuerdo que tenía lágrimas en los ojos al terminar la proyección y estaba muy emocionada. La película es muy reciente, es del año 92, apenas tiene 7 años. Es el año, por cierto, de las Olimpiadas de Barcelona, donde España conquista 22 medallas, que fue sorprendente para todos nosotros. No esperábamos que íbamos a tener tanto éxito. Es el año también de la Expo de Sevilla, es el año de que Madrid ostenta la capital europea de la cultura, fue el año 92, un año emblemático. Es el año que Estados Unidos suprime los implantes de silicona porque afectan al sistema inmunológico. Es el año en que el vicario de San Sebastián, José Antonio Pagola, dice que ETA no es una banda de criminales. Es el año que Herri Batasuna compara el impuesto revolucionario con la declaración de la renta. Y es el año también que Pilar Miró, que estará con Gary Cooper en el cielo, gana uno de los osos de plata en el Festival de Berlín con Beltenebros, basada en la novela de Antonio Muñoz Molina. Es el año que el tren AVE recorre Madrid-Sevilla y alcanza los 300 kilómetros por hora. Es el año en que la ONU amenaza con represalias a Saddam Hussein tras la guerra del Golfo. El año en que se cierra el diario Pravda, órgano de los comunistas soviéticos, desde el año 1912. Como decías tú, al aproximarnos a los años todo va perdiendo solemnidad e importancia, ¿no? El rey entrega el premio Cervantes a Francisco Ayala. Los obispos acusan al gobierno socialista de aprobar leyes que perjudican a los más pobres. Una bomba de 1000 kilos mata al juez antimafia Giovanni Falcone. En la apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el rey llama a la tolerancia y a la concordia. La familia Picasso apoya el traslado del Guernica al Museo Reina Sofía. Y Víctor Erice, con El sol del membrillo, una obra maestra de nuestro cine, recibe el premio de la crítica en el Festival de Cannes de ese año, 92. En el Festival de Chicago, el Hugo de Oro es para El sol del membrillo de Víctor Erice, mientras que también en el Festival de Cine de Tokio, Bacas conquista el gran premio del público y en Venecia, Jamón recibe un León de Plata. Y hablando no de jamón, pero sí de leche, no creo que te haya sentado nada bien ni la leche, ni el poquito de ron que te hemos dado, ni las aspirinas. Pero bueno, te veo con fuerza para hablar del río de la vida. Esas escenas que se hacen sin pestañear los actores, tú sabes muy bien que el agua estaría helada, ¿no? En ese río, por lo que parece. Tiene que estar heladísimo. Y hay muchísimos momentos que no son los dobles. Hay veces que evidentemente se ve al doble de Brad Pitt cuando lanza no sé cómo se dice exactamente eso, el sedal, ¿no? Sí. Y hay planos hechos a alta velocidad, cámara lenta, que son prodigiosos. Prodigiosos porque realmente es como una explicación, como un documental de cómo hay que hacer esas cosas, que es lo que realmente quería el autor, Marlene, y lo que quería también Redford, que parece que también es un pescador de los 12 años. Realmente es un mundo que nosotros conocemos poco, pero que da una sensación de que los hombres que viven ahí, que se crían ahí, tienen que ser mucho más ricos de sentimientos y de emociones que los hombres que nos hemos criado en el asfalto. También él dice al principio en la novela y en la película que también es un mundo muy duro, muy difícil. Ya ves a los niños pegarse, y además con una sequedad como no se suelen ver en las peleas en donde son niños pequeños, o sea, que encajan los golpes casi como boxeadores profesionales. Esas son unas escenas tremendas. Y una que intuyes de dos tipos pegándose que pasan los niños y lo ven, de una, no sé, como muy dura, muy seca, ¿no? Bueno, eso también forma parte del aprendizaje de la vida, ¿no? Lo que sí es cierto es que... No, digo, por lo que dice Juan, que evidentemente el ver las estrellas por la noche es algo que no podemos ver en las ciudades, el respirar el aire puro. Esta es una película donde la presencia del agua, yo todo apuntado, los ríos, el sol, el aire,
no sé, le dan un marco especial, es como si respirara muy bien la película en ese aspecto. A lo mejor luego ya en puesta en escena no tan continuamente, pero sí es una película que respira muy bien, ¿no? Pues yo no estoy tan de acuerdo con algunos de los críticos que le acusaron a la película de tener poca intriga, es decir, que es una película que discurre, pero no se fija en los detalles. Y esto en América le fue terrible para Redford, porque se lo dijeron algunos de los más grandes, de los que tienen más lectores. Entonces, frente a eso, la intriga habitual de las películas que ven todo el tiempo, a mí me parece que este es un caso en que hay que considerar, como un caso aislado, pero hay que considerar porque es una película que nos permite recuperar un montón de cosas que habitualmente las vamos olvidando. Y está llena de emoción, que yo creo que es una de las marcas definitorias del cine de Redford, ¿no? La emoción. Sí, eso es clarísimo, pero yo creo que el problema que señalaba antes Juan es esa confusión entre, llamémosle, la trepidación y la trama y el que haya argumento. En esta película quizá no haya mucha peripecia dramática, pasan bastante cosas y bastante dramáticas, pasan un montón de años, te cuentan la vida en paralelo de varios personajes. Pero sin embargo lo que ocurre es que eso no está dramatizado de una manera lineal y que vaya creando tensión. Es una cosa que discurre un poco también como el río, ¿no? Va a su ritmo y su ritmo es inmutable con independencia de lo que ocurre en la orilla, que es también un poco lo que pasaba con el río de Renoir, que es un poco el río por antonomasia del cine, ¿no? Y yo creo que eso es muy difícil de hacer y hace falta mucho valor para atreverse a hacer una película así en estos momentos. Es una película además que tiene un riesgo de dispersión enorme, cosa que yo creo que lo ha sabido conjurar. Cuando se dice muy a menudo que las películas de Redford son blandas, normalmente se está diciendo lo contrario, es decir, que no las consideran suficientemente apretadas y, digamos, utilitarias narrativamente. Evidentemente a él lo que le interesan son otras cosas, le interesa claramente mucho más el retrato de un personaje que contar la historia de un único personaje, digamos, linealmente. Le interesa más el paisaje y el ambiente que tiene alrededor los personajes y las relaciones que tienen los personajes que la historia de las peripecias de su vida. Si cogiera la vida del personaje de Brad Pitt, por ejemplo, y hubiera decidido contar solamente la historia del personaje de Brad Pitt, podría haber resultado una película muchísimo más dramática. Se hubiera convertido un poco en al este del Edén la relación entre los dos hermanos, y hubiera metido un poco los lados de Caín y Abel, a los que siempre la comparación entre dos hermanos que son distintos pueden conducir, hubiera introducido una dramatización también mayor. A mí me parece precisamente encomiable que no haga eso, que rechace, como él hace siempre, lo que podríamos llamar las facilidades. Facilidades que suelen ser muy rentables, hay que decirlo, pero que está bien que haya de vez en cuando alguien que se pueda permitir el lujo de hacer unas películas que además están pasadas de moda. Quiero decir que esta película, como casi todas las de Redford, pertenece a ese género que los americanos llaman americana, que aquí no tiene nombre, no se le llama así. Me temo que a veces despectivamente se les llama americanadas, que no tienen nada que ver con el significado lo uno con lo otro. Pero esto es un poco Tolabel David, ¿no? Sí, es como Tolabel David, y es como, para poner el ejemplo casi más reciente que a mí se me ocurre, una película del 72 o 71 de Paul Newman, que era de madereros, o una película que a mí me parece buenísima, que es quizá la última obra maestra del muy olvidado Delmer Daves, que era Spencer's Mountain, aquí se llamaba La fiebre de la vida o algo así, o Fiebre en la sangre, Fiebre en la sangre. Es una maravilla. Que es una película que para mí es como la continuación en algún sentido de Que verde era mi valle, y que es una película que tiene mucho que ver también. Y son películas que cantan... Pero también se la acusaba de blanda. Claro, se le canta de blanda. ¿Y por qué? Yo creo que es porque son películas que tienen un tono elegíaco y que tienen un tono meditativo y reflexivo y que echan de menos algo del pasado. Y hay una tendencia bastante curiosa, pese a que luego por otra parte la gente muy progre es conservacionista y quiere proteger la naturaleza, de llamar conservadoras a las películas que quieren preservar algo del pasado, lo cual es muy distinto que pretender conservarlo todo. Hay algunas cosas que estaban bien en la vida del pasado, y hay algunas cosas, por ejemplo en la naturaleza, que convendría intentar preservar. Yo creo que además la película no es mensajística en ese sentido, que antes hacías tu referencia. No, pero es una
una película que tiene mensaje, pero no es una película no, de no enviar da catequesis, mensajes, ¿no? no da catequesis. Y eso está como muy introducido en toda la historia. No hay personajes que te hagan el discurso sobre que hay que defenderlo. Lo que pasa es que tú ves que los personajes aprecian el río y eso lo mira con auténtico amor, cariño y con temor a que eso desaparezca por parte de Redford. Y Redford, curiosamente, que yo creo que además de los personajes más progresistas de Hollywood, de verdad, es al mismo tiempo uno de los que tienen verdaderamente una cierta preocupación sincera y no impostada ni porque sea correcta por conservar la naturaleza, que se nota que a él lo que le gusta es estar en el campo, subirse al monte, vivir por ahí, y de hecho mi idea es que en lugar de ir a las fiestas de Hollywood y estas cosas, es un tipo que vive más bien aislado en su rancho.